La triple alianza, si decís esta palabra en castellano, es una triple alianza, porque podría decirla en italiano, en japonés, en alemán, y eso es otra cosa. Es decir, la triple alianza de la que estamos hablando es una triple alianza que sucedió hace un montón de años en América del Sur, y que todo lo que hizo parece es malo. Tres amigos nacidos en Argentina, Brasil y Uruguay se reúnen periódicamente para pasar un buen rato y aprender algo sobre este hecho crucial de la historia, pero realmente muy olvidado también. Pero a veces también no llegan a conclusiones definitivas y por eso alguno de los amigos se pelea y se va a la mierda. Por ejemplo, en este caso el brasilero que desapareció, no lo tenemos aquí, no sabemos qué va a pasar hoy. Lo cierto es que en este momento damos bienvenida a la Triple Alianza. Es terrible que una triple alianza sea doble alianza, porque doble alianza es el matrimonio y No, no, no. es una institución que no funciona, no funciona, no funciona nunca. Entonces, pero bueno, parece que las cosas no funcionan en Brasil. Es un podcast bilingüe este que acaba de dejar de ser bilingüe. Ya Es no es más realmente, bilingüe. esto es lo que llamamos la decadencia del podcast bilingüe Triple Alianza. Ni- Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sergio Mercurio. Estoy hablando desde Argentina con mi amigo Carlitos Correa de Paiva, que se encuentra en Uruguay. Y no estamos hablando los dos con nuestro amigo Carlos Bonfín, un brasilero que está ahora inserido Vaya a saber dónde. No sé dónde está. en lo que Sansa se encontraba. Sansa, Ah, Sansa es aquel protagonista de la novela de Kafka. la metamorfosis. Sí, y él Don Gregorio. está ahí, Ah, perdido. vos decís que se transformó en una cucaracha, una Y, barata. o sea, está, está en una barata, está en un lugar que puede ser que no quiero hablar, no quiero hablar más. Hoy hemos pensado, no sé, lo hemos discutido entre nosotros, ¿no? Sí, Los sí, sí. uruguayos no tienen voz en esto, ¿cómo es esto? Bueno, es que viste que el Uruguay, yo creo que todavía ahora justamente me parece que es necesario convocar a alguien que realmente sepa de este lado del charco y no a un petizo compadre que habla de atrevido nomás. Y bueno, entonces por eso, sobre todo porque eso que acabas de decir, ¿no? Porque me parece que Uruguay en esta historia es como una especie de convidado de piedra, es como una especie de ahí, petizo compadre, justamente que se mete en el medio de los dos y que no se sabe muy bien por qué está, ¿no? Entonces Exactamente. está bueno convocar a alguien que realmente sepa de lo que estamos hablando. Así que yo me tomé el trabajo de hablar, buscar ahí y encontré a un compañero de docente universitario como yo, porque soy docente universitario, pero de otro Vamos palo que no tiene arriba, nada que vamos ver. arriba. Sí, sí. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir a la Deep Web para que esta persona que vos solicitaste, qué vamos a hacer? Porque ahora estamos lejos de los ritos Umbanda que proponía el señor Carlos Bonfín, aunque en Uruguay hay mucho africanismo también, ¿no? Bueno, en realidad hace poco, por ejemplo, sucedió Yemanjá y tuvo sus manifestaciones en las playas montevideanas, por Le- ejemplo. Me Este, hiciste acordar una cosa, en el Cerro de Montevideo, después de la fiesta de Iemanjá en el año 97, ajá, fui a la casa de una señora negra que vivía en el cerro y ajá. me pasó las manos y me cantó esta canción. Leva, 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 leva ao fundo do mar. Leva, yo qué sé yo, me habrá tirado, qué cosas me habrá tirado al fondo del mar. Pero no sé, o sea, vos musicalmente no podés hacer algo, por favor, para hacer Mirá, que aparezca. yo te propongo lo siguiente, vamos a tomar un ejemplo de un coterráneo tuyo para convocar a Matías. Vamos a hacer como hace James Bo.
¿Mm? Dale, dale, ¿Tá? dale, dale. Entonces, vos cantás laray, larará, y yo canto arriba otro laray, larará. Y ahí lo Dale. llamamos a Matías, Bueno, ¿te bueno. parece? Lara y larara. Laray, Lara y larará, larara. laray, Lara y larará. larara. ¡Apareció! ¡Apareció! Es Bien, impresionante. está funcionando la Deep Impresionante. Web, ¿eh? La Deep Web, es que los manejos que hacemos, que estamos manejando el Internet de una manera muy furiosa, muy inteligente. Le damos la bienvenida a Matías Borda, Borba, Borba Eguía. borba. Borba. Es impresionante esto que acaba de aparecer, ¿no? Primero porque le damos hacemos este anuncio y en realidad dice Norberto primero. Así que lo que Sí, primero sí. tenemos que salvar es este asunto. Bueno, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Matías, bienvenido. ¿cómo están? Bueno, sentí el llamado y la invocación, así que vine. Agradezco la invitación y bueno, sí, digamos, yo soy Norberto Matías, pero soy Matías porque Norberto también es mi padre, entonces en casa había confusiones, así que optamos por ese segundo nombre. Pero el Muy bien, usuario muy bien. vieron que pide siempre los dos apellidos. Y escuchame, ¿vos cuando eras chico y tu mamá se enojaba te decía Norberto o... Empezó así, también con un apodo que era Nonito, pero al final terminó, porque mi padre era Noneto, entonces yo como era el chiquito era Nonito, y terminó decantando por Matías nomás, que era menos confuso y ahí no había equivocación. Sobre todo porque mi padre Claro. ya empezaba a dudar si ya los retos no eran para él, No eran encubiertos. para él, claro. Bueno, estamos frente a un historiador uruguayo, Carlitos, entonces te doy la voz para que le haga la primera pregunta y empecemos a desempatar en este podcast bilingüe a Ahí va. historiadores. Sí, sí, porque ya venía, Uruguay, te aviso, Matías, que venía en picada, no teníamos representación, así que te agradezco que te hayas sumado. Y bueno, como decía Sergio, la primera pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo llegaste a la guerra de la Triple Alianza? O sea, ¿qué es lo que recordás como el primer contacto que tuviste con este hecho histórico? Bueno, un poco va también de la mano y esto Carlos puede dar fe de cómo la educación en el Uruguay a veces no contempla la guerra de la Triple Alianza, o por lo menos en etapas formativas no sabemos nada de la guerra, más allá de que es la única guerra internacional que efectivamente el Estado oriental está entre los ganadores, ¿no? Si los ponemos de forma más estricta. Sin embargo, sí me llegó porque, bueno, en mi casa se hablaba mucho de historia, se hablaba mucho sobre todo del siglo XIX. También había un particular interés, sobre todo de mi padre, por la figura de Berro, y Ah, mirá. en alguna conversación siempre salía el tema de, bueno, Paraguay era un modelo distinto y un poco como que esa guerra vino a cortar, y esas conversaciones que mi padre tenía a veces con compañeros que siempre terminaban en algún tipo de debate, imagino yo que fueron también despertando un poco el interés. Y cuando entré a facultad, digamos, Solo uno... una cosita, Mati, Sí, para aquellos que nos están escuchando. Berro fue un presidente blanco, ¿verdad? ¿De qué año estamos bueno, hablando? bueno, es interesante porque, bueno, siempre las tradiciones partidarias van adjudicando a los personajes a distintos lugares. Digamos que Berro no empezó siendo blanco, Ah, o por lo mirá vos. menos Ajá. no podemos decir que Berro era del Partido Blanco en un inicio, porque si bien estuvo del lado del gobierno de Cerrito, en ese momento estamos hablando de facciones y no de partidos políticos. Claro. Pero en el caso de Berro, más allá de esta distinción, que bueno, digamos, es una distinción tal vez más académica, pero en los hechos hay que ver de que no había partidos políticos, la Ujú. Constitución no los contemplaba, y de hecho la palabra partido era una muy mala palabra. O sea, cuando alguien hablaba de partido, estaba pensando en que era un grupo de personas que se apartaban de la nación, de la única comunidad que se contemplaba, que se quería construir. Hierro, cuando termina la Guerra Grande y empieza, fue conocido por distintos historiadores como
los gobiernos de fusión, ese periodo entre 1851 y 1865, Berro va a ocupar distintos cargos políticos, siendo ministro de Relaciones Exteriores, pero también siendo presidente a partir de 1860. Y dentro de esos presidentes de esa época, exceptuando tal vez tal vez no, exceptuando efectivamente a Venancio Flores, que va a ocupar un breve periodo de la presidencia después de 1853, lo que fue el gobierno de Pereira y el gobierno de Berro se conocen como los gobiernos de fusión. ¿Y qué era la fusión? Era el intento por eliminar los partidos, es decir, por fusionar las tradiciones que habían venido en disputa desde la guerra, ¿no? Y hoy, digamos, pensamos la Guerra Grande como un episodio concreto, pero fueron 9 años de lucha y Claro. fueron un sitio importante que fragmentó a la sociedad y que creó en buena medida, digamos, no de forma categórica, pero creó los primeros cimientos para las tradiciones partidarias. ¿Qué pasa? Berro es derrocado y, digamos, los gobiernos fusionistas son derrocados por la invasión de Venancio Flores, que también está en estos prolegómenos de la guerra de la Triple Alianza y que va a reivindicar, digamos, su divisa o su adscripción más a los revolucionarios de tradición blanca cuando se intenta derrocar a Flores en 1868 y termina con la muerte de Flores y de Berro, En ¿no? el Y un mismo poco día. en el mismo día y que, digamos, es una revolución fallida que también hay que pensar de que los cortes acá no son cortes partidarios, son realmente facciones que están entre los que tenían la tradición de haber venido del Cerrito, pero también que pertenecían a sectores que estaban a favor de la fusión, incluso colorados que no estaban a favor de la fusión y colorados que estaban a favor de la fusión, o sea, personas que se reivindicaban como defensores del gobierno de la defensa, la tradición de Montevideo, y también dentro de lo que, digamos, hoy se los reconoce la tradición blanca, habían, eh, digamos, distintas divisiones en torno a, bueno, si era necesario negociar o si no se le debía dar nada a quienes se oponían a los intentos de fusión. Entonces, la figura de Claro. Berro es un poco, y hay un artículo que para mí es muy bonito, además muy bien escrito, Real de Azúa, se llama El puritano en la tormenta, que es una biografía de Berro, donde él habla de que, bueno, fue este presidente que intentó algunos intentos de reforma del Estado, pero además que siguió este proyecto de tratar de eliminar los partidos políticos, pero que después terminó eh, envuelto en una revolución que reivindicaba una de las facciones. Claro. Ahí, por Y ejemplo, Matías, perdona que te corte, pero sí, sí, sí. volviendo a la pregunta original y a la situación referida a la guerra de Triple Alianza, tu viejo, ¿lo miraba a Berro desde una mirada partidaria, político-partidaria, o Sí, sí, tenía esa sí. visión que vos estás planteando? Sí, a ver, mi familia y especialmente mi padre tenían una tradición política blanca, sobre todo Claro. de nacionalismo independiente, y que veían en la figura de Berra como una persona, digamos, destacada dentro de lo que es el panteón de los grandes hombres del Partido Nacional. Entonces, un O sea poco, que de alguna manera, más allá de que Berro intenta ser un tipo que intenta romper con la Colorados Blancos, ¿no? Con la lucha esa, termina siendo en la historia y, vinculado al Partido Nacional. y es tal vez lo más interesante, Bueno, y acá vuelvo a la pregunta para no desviarme, de cómo por un lado van los acontecimientos y después van las reconstrucciones que se hacen sobre esos acontecimientos. Y ahí siempre la guerra de Paraguay estaba como, bueno, la caída de Berro, la caída de ese gobierno también fue algo crítico para la estabilidad de Río de la Plata y para la guerra del Paraguay. Y algo interesante que uno después que entra a facultad ve cómo hay ciertos mitos que se van repitiendo y que se forman parte del relato cotidiano que tenemos sobre el pasado, la participación de Inglaterra como quien vino a fogonear la guerra. Ese tal vez fue el primer ajá, acercamiento. Sin embargo, cuando entré a facultad y un poco uno aprende que, bueno, la historia tiene sus reglas, tiene sus métodos, es una ciencia, por lo tanto, tiene una forma de proceder
y que lejos de ser jueces, los historiadores somos científicos y tratamos de descubrir cosas, de construir conocimiento y que sabemos que es un conocimiento, digamos, mutable, que va cambiando a medida que aparecen nuevas pruebas o nuevas interpretaciones. Empecé a conocer una materia que se llama Historia de la Historiografía. Y a partir de ahí, con un profesor que fue luego mi tutor de tesis, Tomás Sansón, un poco esta idea de, bueno, cómo la historia ha sido escrita a lo largo de la historia, es decir, cómo distintos momentos han interpretado su pasado, ¿no? Y cómo también nosotros en nuestra vida cotidiana nos relacionamos con el pasado. Y que la escritura de la Ahí, historia es una de las formas de relacionarse y no la única. claro, ahí tengo una pregunta, por ejemplo, que me viene, que es, por lo menos cuando yo iba a la escuela, la idea era que la historia era esa cosa que había pasado hace tiempo y que era una cosa, ¿no? Como que Bueno, era sí. la verdad, por lo menos el recuerdo de niño que tengo, ¿no? O sea, Artigas, no sé qué, o sea, esos grandes próceres que eran casi que una cosa, que eran casi lo mismo que uno ve en el monumento, ¿no? Y que eran, que no tenían grises, que eran una cosa y nada más que otra. Eso obviamente uno va madurando, va creciendo, le va pasando cosas en la vida y se va dando cuenta que no era tan así. Pero sin embargo, ese discurso, por lo menos a mí que ya pasé la quinta década, es algo que me quedó muy marcado. La historia, hay una verdad al día de hoy. Se puede decir, bueno, el historiador del presente tiene ese discurso de, bueno, encontrar una verdad de los hechos. Bueno, lamento decir esto para los oyentes, pero la historia no puede alcanzar nunca la verdad histórica. De hecho, pueden existir muchas verdades históricas. Mejor dicho, la historia es igual que cualquier otra ciencia. No, no, digamos, la diferencia son tal vez nuestros objetos de estudio, pero la forma de trabajar es similar. Hace Ujú. muchos años se creía que el cuerpo se regía por humores. Bueno, cuando se descubrieron los vasos sanguíneos y cómo funciona el cuerpo humano, esa teoría quedó caduca. Sin embargo, por un tiempo esa fue la verdad de la medicina. Lo Claro. mismo con la astronomía. Bueno, en la historia pasa lo mismo. Muchas veces tenemos construcciones que tienen pretensiones de verdad y que en determinados momentos esas pretensiones de verdad tienen éxito. Vamos a decir, la pegan, ese relato tiene éxito. Pero tiene éxito y tal vez a diferencia de otras ciencias que van más allá de la historia como disciplina. Es decir, la historia a nosotros nos rodea por todos lados, desde el himno, la moña que nos ponemos por ir a la escuela, la Ujú. música que cantamos, porque en buena medida, y eso pasa con todas las ciencias sociales, pero en la historia tal vez es lo más palpable, los historiadores no tenemos el monopolio para hacer investigación. Es decir, un cirujano, si no es cirujano, no puede operar. Ahora, cualquier Acá persona la puede hacer tenés. cosas. Nosotros dos que no somos historiadores y Bonfim nos metimos en este baile, por ejemplo. Y que además, ahí me nace, sí, sí, Mati, por sí. todo esto que estás comentando, me parece súper interesante porque abre el abanico, ¿no? Abre y como que te llama para que haya más historiadores, sabiendo que la historia, en función de lo que vos inviertas en tu trabajo, va a ser vista de otra manera. Entonces, nosotros, hay una cosa que a lo largo de los episodios, de lo que hablamos, nosotros con casi los tres estamos de acuerdo que parece que Uruguay fue el convidado de piedra, que medio que no hizo nada, que fue el primero que devolvió todo, que en realidad era recontra amigo de Paraguay. Entonces, en función de todo lo que estás comentando, supongo que tenés información para poner grises también en esta pregunta. Entonces, me nace preguntarte que comentes lo que quieras desde tu punto de vista con respecto a Uruguay en el conflicto. Bueno, tal vez, y insisto, a veces los historiadores, hay un artículo muy lindo de Fernando Devoto, un historiador argentino, que se llama que los historiadores somos aguafiestas y que eh, logramos cuando hay celebraciones, conmemoraciones, hechos gloriosos, venimos a decir, bueno, esto no es así, es más complejo. Y las cosas heroicas no tienen tanta heroicidad. Y un poco pasa esto con la guerra de la Triple Alianza. O sea,
si vamos a lo estrictamente militar, es una victoria militar, la única victoria militar que tiene el Estado uruguayo en una guerra internacional, ¿no? O sea, pensemos en la dimensión, eso más allá de que nos sumamos a un montón de guerras como república en la guerra, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero lo que ves que la que participamos de forma activamente, la única que ganó el La Uruguay única como que Estado. ganamos. Sin embargo, eso habla también de que, bueno, su participación siempre ha sido como, insisto y vuelvo a la escuela, siempre ha sido como un tema tabú, de que, bueno, fuimos arrastrados por el Imperio Brasil y por Argentina, de que había esta alianza, pero bueno, Flores parece como esa persona que traiciona esa alianza, de que vino a romper ese equilibrio que había en el Plata, pero la realidad es que Uruguay tiene una participación que no se puede entender desde el Estado uruguayo porque para ese momento, y nosotros hoy pensamos en Uruguay como algo ya constituido. O sea, en 1865, hacía 35 años que el Estado uruguayo se había fundado. Para Claro. la vida de un país es algo muy, muy Es joven, nada. muy reciente. Éramos bebés. Y que además de eso, todas las otras naciones que estaban a la vuelta también. Claro, Entonces Argentina todavía tenía 10 años más. Pero además de que eran jóvenes, todavía tenían problemas irresueltos de proyectos políticos que fueron fracasando, triunfando de a poco. O sea, la guerra de Paraguay tampoco se puede entender sin saber qué implicó Rosas para el Río de la Plata, sin saber Ajá. qué implicaron las revoluciones farroquías o la propia presencia de una monarquía en un contexto donde lo que habían eran repúblicas. Entonces, cuando pensamos en la participación de Uruguay, tiene que ser necesariamente en clave regional. Y estamos pensando en un Estado débil, en un Estado que había salido de una guerra también internacional y que había nacido a su vez de otra guerra internacional, como fue la guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, que su viabilidad en tanto decir, bueno, el Estado uruguayo puede ser un Estado independiente, todavía estaba digamos, en juego, y que en buena medida su participación en la guerra y el desenlace de la guerra de Paraguay viene a cerrar una etapa de consolidación más o menos de lo que fueron los límites de los países del Río de la Plata, ¿no? O sea, ya ahí las ganancias territoriales de uno y otro lado van a ser cada vez menos y las disputas van a pasar más por la diplomacia que por la guerra. Claro. Y el Uruguay va a tener un rol, cierto que menor a nivel de participación bélica, pero sí va a tener un rol muy importante como en el puerto de Montevideo, como zona neutral entre Argentina y Brasil para proveer a los ejércitos. Va a mandar soldados, obviamente, y que para el Uruguay la experiencia de estos soldados que van a la guerra es clave para entender lo que va a venir posteriormente. Ahí Barran habla de la profesionalización del ejército uruguayo una vez que entra en contacto con otros ejércitos profesionales o que estaban más profesionalizados que el uruguayo, ¿no? Sea el Ajá. argentino o el brasilero. Y también hay otra dimensión que hoy, digamos, está muy en boga en la historia transnacional, de que esta guerra es el primer conflicto que tenemos en fotografías. Y tal vez uno de los conflictos donde está más mediatizado, donde, digamos, el propio Tratado de la Alianza, que, digamos, es publicado en la prensa y genera gran impacto, va también acompañado de crónicas de la guerra con la de León de Palleja y con fotografías, como es la colección de Debate y Compañía, que es, digamos, la Ujú. primera guerra en Sudamérica que se registra fotográficamente. Pero volviendo a la participación uruguaya, o sea, el ejército que mandan va a ser, sí, el menor número, y esta participación de la profesionalización que va a tener el Uruguay en la guerra, de su ejército en la guerra, va a venir también acompañado de otro fenómeno, que es cómo muchos paraguayos son esclavizados y traídos del servicio doméstico a Montevideo. Hay una figura que es Gregorio Mm. Suárez, el Goyo Jeta, que muchos documentos señalan de cómo él se había traído a cautivos paraguayos, muchos de ellos guaraníes, que vinieron a Montevideo a trabajar en el servicio doméstico. Claro, en comparación con Brasil y con Argentina, la participación parece menor, pero sí estuvieron al frente los uruguayos del combate. Y también la división oriental se va a componer por muchos capturados paraguayos que son obligados a pelear y por muchos esclavos brasileros que intentaban huir pero terminaban enrolados dentro de los ejércitos aliados. El cambio que va a tener
principalmente la participación uruguaya, es cuando Flores decide volverse por los problemas políticos internos que tenía y con su asesinato. Eso abre también de que, bueno, Uruguay empieza a participar cada vez menos del esfuerzo bélico. De hecho, a partir de 1869, con la toma de Asunción, Brasil va a ser el que principalmente va a sostener la guerra en esa cacería de López hasta 1870. Y bueno, después de la muerte de Berro y de Flores, el Uruguay va a concentrarse, digamos, definitivamente en la cuestión más política interna que en el conflicto bélico. Una cosa, Insisto, Matías, todavía, ¿en qué año sí, vuelve Venancio Flores? Venancio Flores, si no me equivoco, creo que es ¿67? 1867 que él Ujú. vuelve, porque bueno, digamos, tenía digamos, un pequeño problema que era que él había tomado el poder. Por lo Claro. tanto, se estaba reclamando de que tenía que convocarse a elecciones, ¿no? Entonces, Ah. en esas presiones locales hace que él, que estaba al frente de la batalla, vuelva a reacomodar la situación interna. Y Y que coincide, solo para aquellos que estamos escuchando y recordando juntos, que coincide con Curupaití. O sea, después de Curupaití, la derrota de la Triple Alianza, ¿no? En ese periodo que después vienen las enfermedades, hay como un lapso. ¿Puede ser que coincida con ese tiempo? Sí, yo ahora no lo tengo tan claro en qué momento exacto es que se vuelve. Lo cierto es que, digamos, para la participación de Flores, por muchos momentos y algunos documentos señalan de que, bueno, Flores no tenía la misma instrucción militar que tenían los demás comandantes del ejército, como Mitre, por ejemplo, ¿no? Que era Claro. un combatiente más de corte caudillesco que un militar Ujú. de carrera, ¿no? Y en buena medida, digamos, su venida no afectó, digamos, a la estrategia militar integral de la alianza, pero obviamente la participación de Flores y la vuelta de Flores implicó una reducción de la participación uruguaya. Que insisto, no es que dejaron de estar. De hecho, cuando vuelve, cuando termina el conflicto, y sobre todo a partir de la toma de Asunción, hay trofeos de guerra que se vienen con estos ejércitos, ¿no? Ah, mirá Y vos. o sea, los trofeos de guerra que devuelve luego Uruguay son tomados por fuerzas orientales que participaron en la guerra. ¿Vos tenés conocimiento, Matías? ¿Qué cosa devolvió así? Hay trabajos sobre algunas banderas, sobre algunas armas. Hay un trabajo bueno, ahora se me fue el nombre, que trabaja la iconografía que implica detrás de esta devolución de los Ujú. trofeos. Laura Reali ha trabajado también mucho este gesto de devolución de los trofeos de la guerra de Paraguay, que es tal vez, o sea, es el primer país que lo devuelve, ¿no? Es en 1885, y un poco Sí, muy responde también, cerquita. sí, muy cerquita, pero también responde y por eso esto de mirar cómo se va viendo el pasado, o sea, cómo la participación uruguaya y la participación de, digamos, la guerra en general tiene distintas lecturas a posteriori, que responde a un contexto donde, bueno, aparecen las primeras polémicas del papel de Uruguay en la guerra, ¿no? Ajá. Y capaz que ahí podemos verlo más en el largo plazo, o sea, vamos a tener las primeras reconstrucciones sobre la guerra de Paraguay desde uruguayos, digamos, bueno, primero con las crónicas, que van a ser las cartas de León de Palleja, que se publican en la prensa, pero una vez terminado el conflicto, en la década de 1880 aparecen algunas polémicas. Por ejemplo, la polémica de Vázquez Agastume con diplomáticos brasileros, o la de Juan José de Herrera, que padre de Luis Alberto Herrera, también criticando o, mejor dicho, señalando cuál fue el rol de Uruguay previo a la guerra y criticando, digamos, lo que se hizo después. Tanto Sagastume como Juan José Herrera trabajaban para el gobierno de Berro. Juan José Herrera fue ministro de Relaciones Exteriores y anteriormente había ido a plantear la alianza a Solano López, Ah, primero a mira. Carlos Antonio y luego a Solano López, ahí entre 1862 y esos últimos años, esos últimos meses previo a la invasión Estamos de hablando, perdón, Flores. para ubicar a los amigos brasileros, paraguayos y argentinos. Sería que
tatarabuelo, Me- bisabuelo de la calle Pou, del anterior digamos, presidente. Juan José Herrera es padre de Luis Alberto Herrera, Ahí que va. es abuelo de Abuelo, de Luis Alberto Lacalle R, Herrera, ahí va. y o sea, vendría a ser Luis Alberto Herrera, tatarabuelo de Luis Lacalle Pou. O sea, Juan José Herrera vendría a ser como el chorlito que se le dice acá en Uruguay, un Claro, tatarabuelo, claro. ¿no? Y O sea, lo digo tenemos. porque las familias políticas en Uruguay es todo un tema aparte, Y pero ahí, es y ahí, y ahí interesante, ¿no? me das pie a algo interesante, que es la relación que va a tener la tradición del Partido Nacional con la Guerra del Paraguay. Y hay un video que yo no recuerdo ahora si es la asunción de un presidente paraguayo que la calle Herrera va y participa, y la calle Herrera, o sea, el padre de Luis Lacalle Pou, está cantando el himno paraguayo. Y uno dice, Toma, bueno, oh, por qué un político uruguayo, un expresidente uruguayo, canta el himno paraguayo? Bueno, esta tradición de la familia Herrera y su vínculo con Paraguay va a marcar mucho a toda la colectividad del Partido Nacional. Y que se da, digamos, su origen va a estar dado justamente por esto, porque en el 1880, en el marco de estas primeras polémicas, a partir también de la devolución de los trofeos, donde vuelve a ponerse en tema la guerra, los nacionalistas van a tratar de defender cuál fue su gestión para impedir la guerra y esta claro. alianza que le habían propuesto a López y cómo en realidad todo el descalabro de la guerra es culpa de Venancio Flores. E insisto, esto no, digamos, no lo digo yo, lo dice la tradición y estas polémicas que van a empezar a señalar de que, bueno, las ambiciones imperialistas de Brasil, la visión mitrista de la historia, justificaron que Solano López era un tirano que oprimía al pueblo y amenazaba el equilibrio del Río de la Plata. Por lo tanto, los aliados de blancos en el gobierno, según la tradición, eran un peligro para Brasil y Argentina, y Flores vino a ser, digamos, el mandado de poner y tener un gobierno dócil para llevar la guerra a Paraguay. Claro. Sí, El gobierno que devuelve es un gobierno blanco. no, el gobierno que devuelve, y eso es lo interesante, digamos, la Asociación Rural del Uruguay, la producción ganadera, va a tratar de presionar y hacer lobby con un nuevo actor. Un actor que había salido, digamos, modernizado y que estaba siendo reconocido públicamente a partir de su participación en la Guerra de la Triple Alianza, que es el ejército. Claro. Entonces, en 1876, la Asociación Rural del Uruguay va a apoyar un golpe de Estado militar, donde se busca prescindir de las tradiciones políticas, a pesar de que en buena medida muchos de esos miembros políticos, miembros del ejército, tenían una tradición colorada, pero va a prescindir de supuestamente gobernar con los partidos políticos, va a empezar a generar gobiernos de carácter militar. Es decir, quien está en la casa de gobierno es un militar. Ahí va a pasar Lorenzo Latorre, va a pasar Máximo Santos, que es quien devuelve los trofeos de guerra, y va a pasar Máximo Tajes. Qué difícil ¿Cuál me es? sale decir, qué difícil que es reducir las historias, ¿no? Pero además lo interesante es que cuando pensamos en que bueno, es un gobierno militar, presidente de los partidos políticos, lo cierto es que el militarismo va a respetar el pacto entre colorados y blancos de coparticipación. Y muchos de los jefes políticos que van a los departamentos que habían quedado para los blancos son personas efectivamente de tradición blanca. O sea, ese pacto todavía se respeta. Por lo tanto, insisto, debería hacerse una relectura de ese periodo. El periodo militarista tiene un montón eh, digamos, de excentricidades si uno lo Sí. mira como gobierno militar, pero que en realidad fue también una especie de acuerdo, pacto, ante una necesidad que era bastante, digamos, reclamada por productores agropecuarios, pero Ujú. también por los sectores letrados, que es el orden. Y es un reclamo que viene desde la Revolución. Es decir, 1830 empieza la guerra, en 1832 ya tenés guerra civil con los levantamientos de la Vallequista. Después tenés la Guerra Grande hasta 1851.
Después tenés distintos levantamientos ahí entre el 51 y el 65 para terminar con un golpe de Estado donde Flores, digamos, irrumpe nuevamente y desestabiliza. Una guerra internacional, termina la guerra internacional, una guerra civil, claro. y esta Era como que, inestabilidad bueno, basta, había que decir en algún era un momento. Y reclamo, fueron era los un reclamo, militares, y se apeló al ejército como nuevo actor. A claro, ver, si uno dice, bueno, sí, se encontró una solución, se encontró, bueno, no necesariamente, y esto de los grises de la historia. Van a haber intentos de revolución, como fue la revolución de Quebracho en 1886, van a haber atentados contra estos militares, como fue el caso de Máximo Santos, que le pegan un balazo, él no muere, pero queda muy mal herido, o sea, una cosa horrible, se le parte la mandíbula, sí, una cosa muy fea de ver, uno imagina. Y a su vez, el final de estos gobiernos militaristas va a terminar con gobiernos donde vuelve, digamos, lo civil a la esfera del gobierno y que termina con otras guerras civiles, que son las últimas guerras civiles del siglo XIX, que son claro. las que se conocen como las revoluciones árabes. Pero todo este proceso no es ajeno a la región. Si uno mira, Brasil tuvo sus guerras civiles con la Revolución Farroupilha, Argentina tuvo su guerra civil también entre el Buenos Aires y la Confederación Argentina. Paraguay va a tener, digamos, no va a tener guerra civil inmediatamente después de la guerra del Paraguay, pero sí va a tener las primeras disputas y la primera aparición de los partidos políticos. Entonces son momentos de consolidación de los estados. Y ahí, en este momento, digamos, de caos donde todavía estamos definiendo qué es un país, hacia dónde tiene que ir, hasta dónde va el país, aparecen estas relecturas del pasado. Y aparecen las relecturas de la revolución y aparece la lectura del pasado inmediato. O sea, cuando hoy hablamos de pasado reciente, parece, o sea, nuestra cabeza va a las décadas de los gobiernos de facto en Latinoamérica. Sin embargo, el pasado reciente para estas personas era la guerra del Paraguay, era la guerra Claro, grande. O sea, hay claro. que pensar de que estas personas, Juan José de Herrera, Vázquez Agastumes, que están criticando o planteando esta visión de que, bueno, en realidad Paraguay no era una tiranía, de que la guerra fue injusta, habían sido protagonistas de Claro. los episodios, ¿no? ¿Sagastune era el embajador? Vázquez Agastume fue enviado a Brasil y fue representante extranjero sí, del Estado Oriental. El que fue, enviado a Paraguay fue Juan José de Herrera y que luego fue ministro de Relaciones Exteriores con Berro en 1862 y que él ahí envía nuevamente una propuesta de alianza a López, que López, digamos, nunca termina de contestar que sí a todo, pero ¿A, sí a Solano López o a Carlos a López? Francisco Solano López. A Francisco Solano López. Ok, Primero con Carlos Antonio López se intenta en 1860, pero en 1862, cuando ya asume Solano López, claro, sí. ahí se intenta nuevamente la alianza y bueno, no hay una respuesta categórica, pero sí hay un reconocimiento de que, bueno, entre las dos grandes potencias, e insisto nuevamente, la mirada regional, o sea, 1862 asume Solano López, pero también es la reunificación del territorio argentino. ¿No? O sea, la Claro. Confederación Argentina y Buenos Aires ahora formando parte de un mismo Estado. Y todos estos personajes van a empezar a escribir sus memorias, su historia, y ahí hacia finales del siglo XIX, todo digamos, esta emergencia de memoria que es interesante como coincide en Uruguay, pero también coincide en Paraguay, coincide en Brasil. Si uno busca en qué momento se han publicado más libros sobre la guerra o sobre estos episodios, hay como una explosión ahí entre 1880 y 1890 van a Ujú. coincidir también con un entendimiento, un decreto que van a hacer Brasil, Argentina y Paraguay de entregarle medalla a los guerreros del Paraguay. Ahí hay una Ajá. historiadora uruguaya, Laura Real, y trabaja el Centro de Guerreros de Paraguay de Montevideo, y donde ella, digamos, hace una reconstrucción de cómo, bueno, ellos buscaban no solo la pensión militar, que era fundamental, sino el reconocimiento público. Y bueno, ellos habían sido el ejército victorioso de una guerra. Claro. Y sin embargo, este reconocimiento lo van a tener porque en 1890 se establece un decreto para entregar medallas
ese decreto es aprobado por los tres países, pero se va a concretar recién en 1894. Y en 1894 es interesante esto de, bueno, ¿por qué se da en esa época? Bueno, hay también un momento de revoluciones en el Río de la Claro. Plata. Van a estar las revoluciones radicales ahí en la década de 1890, la revolución federalista en Brasil, también a partir de 1893, y va a ser la instancia previa a lo que fueron las revoluciones zarabistas en Uruguay en 1897. En este contexto donde, bueno, ese ciclo de revoluciones que Laura Reali describe, los tres estados deciden, bueno, hay que, digamos, reconocer a quienes fueron los guerreros de Paraguay. Y ahí es interesante como 1894 uno piensa, bueno, no es una fecha redonda a priori, pero es cuando se entrega la medalla porque, por un lado, se celebraba el quinto aniversario de la República de Brasil, o sea, ya no era imperio, era la Ujú. República Brasilera. El Uruguay festejaba el 25 de agosto, de la Declaratoria de Independencia, que por ley cada 4 años se tenía que festejar, digamos, de forma pomposa, donde el Ah, Estado mira. ponía mucha plata en esos festejos. Y si buscan en internet hay muchas fotos de esos festejos de 1894. Y ahí entregan las medallas. Y en el marco de eso aparecen nuevas polémicas en la prensa. La polémica de Juan José Reyes es en 1893, pero hay muchas críticas a, bueno, ¿por qué festejar, por qué entregar medallas a los guerreros en este contexto? ¿Por qué reconocer a quienes, bueno, fueron a masacrar un pueblo? O sea, estas ideas más revisionistas que se va a concretar en las primeras décadas del siglo XX empiezan a aparecer en este contexto. Y lo interesante es que por momentos se habla y hay una atenuación en este calificativo de la guerra, porque si bien se reconoce, bueno, el heroicismo paraguayo, que es algo que empieza a destacarse en Paraguay y en el Río de la Plata, digamos, en general, se condena la figura de Solano López, ¿no? Y ahí la figura de Solano López sigue siendo condenada. O sea, en 1870 Paraguay sanciona la Constitución e inmediatamente saca una ley donde desnaturaliza a Francisco Solano López declarándolo enemigo del país, del género humano, una expresión Claro. así. Sin embargo, aparecen algunas de las primeras reivindicaciones de quienes participaron en la guerra del lado lopista, que todavía no, digamos, no hacen una arenga a favor de López, pero sí reivindican el papel de Paraguay y las masacres que hizo el Imperio de Brasil y señalan un montón de aspectos que encuentran en un contexto determinado digamos, el contexto propicio para emerger. Bueno, estamos celebrando a los guerreros de Paraguay, estamos en un momento de nuevas amenazas del orden, de las guerras civiles, de estas revoluciones que participaban tanto brasileros del lado uruguayo como del lado argentino y uruguayos participando en revoluciones argentinas. En este contexto de caos nuevamente se apela a la figura, bueno, cuando los tres países lucharon por la civilización para establecer el orden y el equilibrio en el plato, ¿no? Y un poco Claro. esa va a ser la retórica de la entrega de medallas. Se hizo primero en Uruguay, Sí, primero en Argentina, luego se hizo en Uruguay el 25 de agosto de 1894, y en noviembre de 1894 se entregan las medallas en Brasil. De hecho, hay en muchas Brasil. fotos y de ahí se hacen homenajes a Venancio Flores, y hay, digamos, un nuevo revival de estos homenajes a los grandes protagonistas del conflicto. Pero este festejo oficial va acompañado de estas polémicas en la prensa, Claro. ¿no? Claro. Claro. Por eso digo de que por un lado están los discursos oficiales, por otro lado está cómo la gente se acerca al pasado, y estas reconstrucciones están conviviendo. Lo interesante es que para el siglo XX va a aparecer un movimiento que, digamos, es muy difícil de catalogar, pero es conocido como el revisionismo histórico, donde Argentina va a tener un gran papel ahí, va a aparecer historiadores como Quesada, David Peña, que van a tratar de dar una nueva lectura al pasado argentino, sobre todo a la figura de Rosas, y por extensión, una rehabilitación al federalismo y una nueva mirada sobre la guerra del Paraguay. Y en Uruguay va a pasar algo similar con un personaje que es Luis Alberto Herrera. Su Eh, producción en el siglo XX, o sea, el El hijo de Juan hijo José de Juan José de de Herrera. Herrera, es el que va a empezar a plantear una nueva lectura sobre
eh, la visión de la guerra de Paraguay. Publica un libro que se llama El drama del 65, La culpa mitrista, donde señala, bueno, un poco las responsabilidades que tenía Argentina y en la prédica de Herrera antiimperialista va a señalar, bueno, las pretensiones imperialistas de Brasil. Y ese movimiento que inaugura Herrera, porque en Uruguay a Luis Alberto Herrera lo tenemos como un político, porque de hecho fue la Sí, principal figura del Partido Nacional hasta su muerte en 1959. Pero para el exterior y sobre todo para Paraguay, Luis Alberto Herrera es una referencia intelectual, y como intelectual en general, pero sobre todo como historiador. Luis Alberto Herrera va a tener un estrecho vínculo con historiadores paraguayos, entre ellos Juan Emiliano Oliari. Juan Emiliano Oliari, que es uno de los principales historiadores y es como el historiador oficial del Estado paraguayo por buena parte del momento, digamos, ahora nos metemos más con ese vínculo con Paraguay, pero es interesante de ser el único historiador que tiene una estatua en Paraguay y que fue inaugurada en vida por Alfredo Mm, Stroessner. no diga. Y en 1955 Stroessner le inauguran la estatua. Hay fotos de Oliari, su busto y Stroessner al lado en su inauguración, y que va a ser muy amigo de Luis Alberto Herrera, al punto de que Luis Alberto Herrera termina yendo a alistarse al ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco. Por eso los vínculos de Herrera con el ah, Paraguay son muy estrechos y de la familia Herrera, y inaugura Y esta por de eso ahí se se sabía el tradición. explica, himno. Por eso se sabía claro, el por eso himno. el hijo se sabía el himno, claro. Por esta tradiciones de cómo ven la guerra los colectivos políticos, pero insisto de que el movimiento revisionista no corta, digamos, de forma ideológica a un partido u otro, sino que los atraviesa. Porque el Claro, claro. revisionismo va a ser también adoptado por otras posturas, como posturas de izquierda, donde en la década del 60, a partir de, bueno, todas las amenazas de la Guerra Fría, del imperialismo norteamericano, pero también de esta idea de la teoría de la independencia, de la patria grande latinoamericana, muchos autores van a tomar esta visión de que, bueno, el Paraguay sufrió un crimen a mano de los imperialismos brasileños y de las oligarquías de Argentina, Brasil y Uruguay también. Y ahí es interesante, eh, porque, digamos, nosotros tenemos un historiador que es como la referencia, o que fue la referencia por mucho tiempo en Uruguay, que es Pibel Devoto. Nivel de Sin voto. embargo, Pibel Devoto, Juan Ernesto Pibel Devoto, que fue director del Museo Histórico Nacional por más de 30 años, escribió libros que se siguen reeditando ahora, era de tradición blanca, pero sin Ujú. embargo realizó una lectura mucho más ecuánime de la guerra. Mejor dicho, para Pibel el tema que más le interesaba era la historia del Uruguay. Sin embargo, episodios como la guerra los aborda de forma elíptica, pero sí señala la responsabilidad de Flores, pero sobre todo señala algo de que, bueno, el Uruguay se vio inmiscuido en esta guerra por haberse, digamos, contaminado de las pretensiones de los países vecinos, ¿no? Entonces, para, para Pibel hay una idea esencialista de que el Uruguay tiene características que lo distinguen de Argentina y de Brasil, de sus vecinos. Por lo tanto, la participación de Uruguay ahí fue accidental en el sentido de que fue por culpa de Brasil y Argentina y con la colaboración de Flores. Sin embargo, evita hacer juicios categóricos. Sí, ¿Puede ser que el señor Pibel Devoto fue conocido por mi amigo petizo compadre Carlitos Correa de Paiva? Lo, lo mencioné en un episodio, justamente, mirá, mirá, para que, porque claro, porque a Sergio le estás trayendo el personaje. Yo tengo acá el librote este, sí, el de que Pibel el y Raniero. Historia de la República Oriental del Uruguay. Sí, 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 lo fue. Es más, ahí, de ahí extraje una, una crítica por prensa de Juan Carlos Gómez, no, perdón, sí, Juan Carlos Gómez, ¿no? Sí, sí. Que justamente menciono que
las calles Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez son paralelas, están las dos pegaditas y se ve que no se querían mucho. Este, Bueno, digamos, la mención de Pibeles, porque Pibel va a ser como la gran referencia, quien va a consolidar un relato historiográfico nacional para claro. Uruguay, ¿no? Como el gran Más allá historiador de que nacionalista. también, personalmente yo no lo conocí, pero yo era estudiante de magisterio cuando Pibel Devoto era el director no me acuerdo si Del Codicen. del Codicen, y era un viejo de, o sea, no lo Escúchame, yo queríamos te quiero mucho, la decir una verdad. cosa. Para el podcast conviene decir que lo conociste. Es una fake news que rinde muchísimo. Vamos a corregirlo después más adelante. Inventate Bueno, una anécdota, ¿viste? Bueno, pero en otro episodio, sigamos, dale, en sigamos. otro Yo no, episodio, dale, no dale. digo nada. Y en este recorrido por, digamos, en la década del 40, y también volvemos de vuelta a cómo los contextos explican estas nuevas miradas, Tibel va a generar digamos, un relato conciliador. No va a ser un relato partidario como podía ser Ujú. los de Juan José Herrera o podía ser la visión de Luis Alberto Herrera, sino que va a ser un relato conciliador. Pero hay otra producción que es la producción más de tipo ensayística que va a venir, sobre todo acompañada por estos pensadores de izquierda, como va a ser Ares Pons, Vivian Trías, y también Carlos Machado, que no son, digamos, no son estrictamente historiadores, pero sí los tres se dedicaron a pensar la guerra de la Triple Alianza como, digamos, forma también de respuesta a su contexto, ¿no? En esta década del 60, donde veía denunciaban el avance imperialista norteamericano, ellos van a ese episodio de cómo el Paraguay fue también amenazado por las pretensiones Claro. imperialistas y que, por Una ejemplo, Ares, acotación, sí, una acotación para los que no son uruguayos. Vivian Trías, por ejemplo, es una de las personalidades más importantes históricas del Partido Socialista del Uruguay, por ejemplo. Y y fue diputado, senador, no sé si senador, pero sí, durante mucho tiempo. ¿No? tiene mucha cosa tal vez que criticable, pero tiene una Ujú. pluma exquisita y es un libro que yo recomiendo leer. Eh, y además Vivian Trías escribió en ese contexto sobre la guerra de Triple Alianza, señalando justamente esta idea de, bueno, cómo los imperialismos volvían un siglo más tarde, ¿no? Y Claro, 1960 estamos hablando de, bueno, se empiezan a cumplir los primeros centenarios de la guerra, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo ver cómo aquí empieza a cristalizarse la idea de que Inglaterra, y sobre todo a partir del revisionismo argentino, Inglaterra eh, es, digamos, como el titiretero detrás de esta guerra, ¿no? Y empiezan a aparecer las primeras ideas de que, bueno, Inglaterra es ese cuarto aliado, que fue el que fue ujú. la guerra, que financió la guerra, algo que hoy ha ¿Te referís quedado a Pommer, por ejemplo? a Pomer, también, digamos, Rosa, León Ortega Pomer, Peña, Rosa, Peña, y en el caso uruguayo, Carlos Machado, Ares Pons y Trías van a adherir a esta postura, Claro. con mayor o menor énfasis, pero sí van a señalar de que hay responsabilidad del Imperio Británico con su intención de abortar el experimento paraguayo. Por ejemplo, Ares Pons, el título donde compila estos artículos de del 60, lo publica años más tarde, pero le pone el Paraguay del siglo XIX un Estado socialista, ¿no? Algo que uno obviamente lo puede refutar, o sea, no estamos hablando de un Estado socialista para Paraguay, pero sí esta idea de, bueno, son autores que están atravesados por sus ideales del presente, que es algo que en todos los historiadores, o sea, todos los seres humanos, vemos el pasado desde nuestro presente. O sea, esa frase de Es Benedetto Croce, un inevitable. historiador italiano, de que toda historia es historia contemporánea. Pero lo interesante es cómo, bueno, este revisionismo iba más allá del revisionismo inicial que tenía una matriz blanca y también es adoptado por una matriz de izquierda. Carlos Machado, por ejemplo, es un libro que se llama Historia de los Orientales, que es un libro que también maravillosamente escrito, pero Ujú. que en la visión de Machado es tajante. O sea, para él hay buenos y malos en la historia del Uruguay. Y el capítulo 15, por ejemplo, de Machado se llama Flores y el crimen contra Paraguay.
O sea, desde su título no deja dudas de, bueno, el crimen que se le cometió a Paraguay. Y dentro de este género ensayista hay uno que merece un especial destaque, que tiene una visión mucho más académica, porque su vida es muy, o sea, su trayectoria es muy difícil de encasillarlo, que es Carlos Real de Azúa. No fue historiador, no fue politólogo, no fue sociólogo, sin embargo hizo todo eso a la Todo vez. eso, sí. Y Carlos Real de Azúa va a escribir distintos artículos, pero hay dos. Hay esta biografía de Berro que yo les decía, que está publicado en los Cuadernos de Marcha. Marcha fue un periódico, un semanario muy importante para el Uruguay, y que donde publicaba la principal, digamos, la principal camada de intelectuales a partir de la década del 30, del 40 en delante, publicaban en Marcha, y en 1967 sacó un cuaderno específico para el periodo 63-68, que es algo así como guerra y revoluciones en la Cuenca del Plata del 63 al 68. En paralelo, Real de Azúa saca un libro que se llama Las dos dimensiones de la defensa de Paysandú. La defensa de Paysandú, imagino que ya lo han tratado, es ese Ujú. episodio de la invasión de Flores en la previa a la guerra del Paraguay, donde se bombardea Paysandú. Leandro Gómez resiste y digamos, se niega a rendirse, y es termina siendo prisionero y ejecutado. El Y lo que general va Leandro Gómez. Leandro Gómez, que además también son figuras que pasan a integrar parte de lo que es el Panteón Blanco. Pero si vamos a los hechos, Leandro Gómez estaba actuando para el gobierno, y en la Claro, defensa de Paysandú también había personas que eran de tradición colorada. Cuando digo tradición colorada, es que habían estado del gobierno de la defensa, o que directamente no seguían a Manuel Oribe, ¿no? En este momento donde todavía los partidos no están definidos, ¿no? O sea, claro. y Real de Azúa ahí lo que va a plantear es que Paysandú no puede entenderse sin la guerra, y la guerra no puede ser entendida sin la invasión de Flores. Que va a tener, digamos, una mirada positiva sobre la teoría de que Inglaterra, bueno, bien participó, pero tal vez el aporte más interesante va a ser Real de Azúa, es esto de pensar en clave regional, ¿no? Que también está alimentado por este contexto de pensar, bueno, América Latina y su papel en el mundo. Ya a partir de la década del 60 y 70 va a aparecer los primeros intentos, o la primera consolidación de producciones para renovar el campo historiográfico. Se llamó la nueva historia, lo que también podemos incluir dentro de ese periodo a las historias marxistas del equipo de Lucía Sala, Turón y de la Torre, y a José Pedro Barrán y Benjamín Nau. Específicamente, José Pedro Barrán tiene un libro que para mí, y esto lo digo de una opinión muy personal, para mí el mejor libro de la historia uruguaya es El Uruguay, Apogeo y Crisis del Uruguay Pastoril y Caudillesco, Ujú. de Barrán, de 1975, que hay muchos puntos criticables de esa edición, que Real de Azúa le critica porque dice que tiene una visión muy nacionalista, muy pibeliana, pero que, digamos, sobre todo porque el análisis se cierra a veces solo al territorio nacional, pero sí le dedica un apartado a la guerra. Digamos, no es un apartado, sino más bien un pasaje de la guerra donde señala, bueno, un poco esto de la mirada más regional, de que la guerra no fue simplemente la pretensión de López, o de querer ser el Napoleón del Plata, ni era Brasil y Argentina buscando, sino, bueno, acá hay distintos factores que van desde la navegación de los ríos, que van desde los intentos de Mitre de unificar el territorio y evitar cualquier levantamiento federal en el litoral, del Imperio de Brasil de poder consolidar también su territorio, el recuerdo de la guerra perdida de su padre, digamos, donde da nacimiento a Uruguay, y que como todo, como digamos, esa idea de que una guerra nacional permite unificar el territorio. A ver, durante la dictadura, esa emergencia historiográfica tuvo como en stand-by, obviamente va a sobrevivir a la dictadura, y van a aparecer nuevas interpretaciones del periodo,
Y en los últimos años no, digamos, no ha habido una producción de historiadores profesionales que hayan trabajado específicamente la guerra de Paraguay, salvo algunos casos como es el trabajo de Juan Manuel Casal sobre el ejército eh, uruguayo en su participación en la guerra, o algunos trabajos más panorámicos donde se dan, digamos, nuevas interpretaciones que sobre todo apelan a una explicación que escape de los límites del Estado nacional. Y el Uruguay todavía tiene un debe. Yo creo que es un debe que tenemos los historiadores profesionales y también es un debe que tenemos a nivel de sociedad de, bueno, pensar estos episodios no como algo que parece que, bueno, se iba a dar, esta idea de que hay una verdad, ¿no? Los historiadores eso lo han logrado romper y obviamente es, digamos, ningún historiador profesional va a pensar de que existe una sola verdad. Pero sí es cierto de que hay que revisitar y hay periodos de la historia donde no han sido tan revisitados. Decía el caso del militarismo, pero podemos, la propia guerra de Paraguay, la participación de Uruguay no ha sido tan revisitada como otros temas. A ver, entonces, los relatos que se hacen sobre el pasado no necesariamente eh, nos dicen sobre el pasado del que evocan, ¿no? Sino sobre el presente de donde se recuerda ese pasado. Y los historiadores no escapan a esa lógica, sí tienen herramientas o tienen, digamos, más herramientas para evitar de que en realidad lo que uno intenta descubrir del pasado no sea reflejo de lo que yo quiero decir en el presente, pero no escapamos a esa lógica. Y esa lógica está en los temas que le dedicamos interés. Me gustaría por lo menos para cerrar este primer encuentro, y ojalá que le haya pasado bien para hacer un segundo y charlar, con la pregunta que es nuestra pregunta a casi todos los historiadores, que es, Puntas del Rosario, ¿cuál es tu opinión de la incidencia de Puntas del Rosario en la guerra de la Triple Alianza? Bueno, a ver, insisto de que somos unos aguafiestas los historiadores. Porque yo puedo tomarlo como un momento decisivo en, bueno, necesariamente ahí se consolidó la alianza y terminó desencadenando esa cadena. Pero la realidad es que hay dimensiones de los protagonistas que no vamos a acceder. ¿Cuáles eran los verdaderos intereses de quienes están ahí? No, no podemos acceder. Hay documentos que permitan acceder y sí, tal vez los hay. Insisto, las cartas, comunicaciones secretas, memorias, pero todas esas tienen que ser sometidas a crítica. Entonces, y puede ser ese como puede ser cualquier otro episodio. Puede ser la propuesta de Alianza López. Todos esos episodios van a ser contemplados por el historiador de acuerdo a su problema de investigación. Porque si mi interés es qué tan preparado estaba el ejército de, de Berro para resistir la invasión y después de los aliados para ir sobre Paraguay, ¿no? Y por qué no lograron ganar la guerra en un mes como pretendía En Mitre. 45 días en la, como siempre Claro, dijo. si mi interés es ese, y bueno, tal vez Punta Rosario no tiene significación para mi problema de investigación, porque yo lo que tengo que Ujú. mirar es otra cosa. Ahora, si mi interés es, bueno, cuáles son las posiciones, cuáles son las concepciones que tienen sobre el Río de la Plata, o cómo se tienen que administrar los países, o cuáles eran, digamos, los motivos que plantean o cuáles son digamos, las cosas que se ponen en juego en una negociación diplomática para el siglo XIX. Y bueno, tal vez ahí sí va a tener una significación. Digamos, no, no te puedo decir estuvo bien, estuvo mal, y porque en realidad nosotros no somos jueces y aunque quisiéramos serlo, seríamos muy malos jueces. Porque en algún punto estudiar historia y te vuelve una persona más empática, más moderada, porque uno se da cuenta de que, y bueno, las cosas a veces no son tan blanco y negro como se parece, y que este tipo hizo lo que pudo, lo que creyó mejor ahí, o lo que le salió en ese momento, Claro, y que claro. vos ves que los mismos protagonistas luego se reinterpretan ellos mismos. O sea, las memorias son Ujú. un documento fantástico no para conocer lo que hizo, sino para conocer a la persona que se mira a sí mismo sobre lo que hizo. Impresionante, Matías. Impresionante porque Buenísimo. creo que nos ha abierto
nos ha abierto la cabeza, ¿no? Sí, sí, sin Y duda. así Y tengo que que, ponerme a estudiar un montón sobre Luis Alberto Herrera, sobre Carlos Machado, sobre sí, Vivian porque Trías. sobre todo lo que dejaste en evidencia es que nuestro amigo no Es que sabe yo no nada. estudié nada. O sea que, así que, no, Mati, muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado, encantado de participar y bueno, a las órdenes. Cuando gusten, estamos de vuelta acá. Me dio un sacudón tras otro, Matías. No sé cómo lo sentiste vos, ¿no? A mí, a mí también. En serio que tengo que ponerme a estudiar. Por eso me tomé un poco de agua ahora. Bueno, bueno, bueno. Entonces saludamos a nuestros nuevos oyentes paraguayos, ¿no? Impresionante cómo estamos creciendo en Paraguay. Esto fue Triple Alianza. Chau, chau. Un abrazo de Uruguay y la próxima también va a ser un abrazo desde Brasil.